Tratamos de hacer un esfuerzo que no siempre es entendido, no siempre se capta bien en cuanto a lo que significa celebrar la Navidad. Nosotros ponemos mucho énfasis. De hecho, recordaréis que os comentaba, bueno, que nos vinieron a hacer una entrevista a Jesús y a mí sobre el significado de la Navidad desde el periódico del Heraldo. Y bueno, este sábado salió y uno pues trata de leer a ver si se refleja lo que uno compartió. Y claro, en nuestra sociedad siempre se tiende a buscar esa vena, diríamos, pues de tradición, de celebración, de si las comidas, la familia, que todo eso está bien, pero nuestra pelea particular era por reivindicar el significado de la Navidad. Y en estos días que recibimos tantas felicitaciones de todas partes, hay algunas que son especialmente significativas porque precisamente ahondan en el significado. Y otras, pues que bueno, son más folclóricas, es normal, porque se centran más en los aspectos de tradición. Por eso es bueno siempre, en fechas como esta, acercarnos a la palabra y tratar de recabar en ella esa dosis de significado que sin duda alguna pues tiene para nuestras vidas y que, como digo, hemos de seguir reivindicando, porque realmente lo más importante de la Navidad, como dicen tantas canciones, no es el turrón, no es el champán, sino es el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre, nació en un establo para traernos salvación a la humanidad. Y en esta mañana quisiera compartir con vosotros una reflexión que nos ayudara a tomar nota pues, de las múltiples lecciones que podemos extraer de este nacimiento. Hoy quisiera que pudiéramos extraer al menos 3 lecciones del relato que leeremos a continuación en Mateo, en el capítulo 2. Ir preparándolo para cuando lo leamos. Pero antes de eso, os quiero compartir una anécdota. Hace bastante tiempo, una de las actrices famosas de Hollywood, pero de cine en blanco y negro, por lo tanto ya hace muchos años, ella era una excelente actriz, pero como cocinera era pésima. No se atrevía a cocinar y casi siempre, pues bueno, le cocinaban a su familia y tal. Pero un día se echó para adelante y dijo, me voy a animar. Y cuando llegó el día de Acción de Gracias, dijo, voy a preparar un pavo y voy a buscar la receta y lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, ¿qué hizo? Cogió a su marido y a su hijo y les dijo, venid para acá. Les llamó y les dijo, mirad, hoy vamos a hacer lo que no hemos hecho nunca. Dice, voy a cocinar el pavo de Acción de Gracias. Cuando nos sentemos a la mesa, si veis que no está bien, que no está bueno, no decís nada. Simplemente nos levantamos, nos ponemos el abrigo y nos vamos a buscar un buen restaurante y comeremos allí. Vale, así que ella se puso a cocinar. Y cuando ya salía con el pavo para el comedor, el marido y el hijo ya estaban en la puerta con el abrigo. ¿Qué ilustra esto? Pues ilustra simplemente el hecho de que a veces nuestras expectativas determinan muchas de nuestras decisiones. Nuestras expectativas determinan actitudes y acciones que vamos a tomar en relación a esas expectativas que tenemos. De hecho, mirad, ¿cuántos todavía mantenéis un poco esa tradición de decir, venga, ponemos el 24 por la noche los regalitos en el árbol y así cuando despierten por la mañana, irán directamente? Los que todavía mantenéis esa tradición, ¿cuántos sois? A ver, levantad la mano. Bien. ¿Habéis tenido que despertar a vuestros hijos esta mañana? ¿Han madrugado más que otros días? Se ve que las expectativas eran buenas. Pero ya me diréis cuando llegue el primer día de clase después de las vacaciones, si van a madrugar tanto, si va a hacer falta que les despertéis o no. ¿Por qué? Porque las expectativas son totalmente otras. Y seguro que vais a tener que entrar en la habitación, llamarles, venga, no, que tengo sueño, que estoy cansado, porque las expectativas son totalmente otras. Mirad, de eso va el relato que vamos a leer en esta mañana.
y que sin duda alguna, como digo, tiene lecciones para nuestra vida. Podéis buscarlo, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 12. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y así, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Cuando nos acercamos a este relato, encontramos toda una serie de elementos y personajes que después cobran un significado especial. Encontramos en primer lugar un pueblo, Belén, un lugar que estaba profetizado que sería el lugar donde habría de nacer el Mesías. Belén significa la casa del pan. Recordaréis que posteriormente Jesús diría: yo soy el pan de vida. Jesús, que nació en Belén. Pero lo importante de este pueblecito, porque no era una gran ciudad, era un pueblo pequeño, la importancia de este lugar era la importancia profética que recaía sobre él. Y de hecho, cuando Herodes pregunta a los escribas y fariseos acerca del lugar donde había de nacer, y ellos indican Belén, lo señalan a través de la profecía que Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, había plasmado. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el Señor que será en Israel. Sus orígenes se remontarán al inicio de los tiempos, de los días de la eternidad. Luego estamos hablando de un pueblo pequeño, pero que tiene un significado y una importancia vital. Aparecen unos magos de Oriente que habremos escuchado a lo largo de los años, pero es importante recordarlo y sobre todo recordarlo una y otra vez para que las nuevas generaciones que van escuchando este relato puedan saber que cuando se habla de magos de Oriente no se habla de los 3 reyes magos que vienen a dejar los regalos. Se habla de los magos sinónimo de sabios. El término magos que se empleaba en la época era para hablar o referirse a los sabios, que eran hombres de ciencias, de letras, de filosofía, investigadores también de los astros, que indagaban sobre todo en búsqueda de la verdad. Ya con el tiempo ese concepto de mago se deterioraría, tendría un sentido más peyorativo para hacer referencia a más bien a ese concepto pues, de brujos, de adivinos, de etcétera, etcétera. Pero en aquel instante, en aquel momento, en aquel contexto, estamos hablando de hombres sabios que vienen desde Oriente, que vienen posiblemente desde Persia, para
buscar a ese rey. Después hay una estrella ahí, aparece. De esto también hay muchos escritos, muchas leyendas, muchos romances, que si se habla de la conjunción de Júpiter con Saturno, que durante aquella época probablemente se produciría, o si fue el cometa Halley que pasaba por allí también en aquellas fechas, en fin, todo eso son especulaciones, pero se nos habla de una estrella que guía a los sabios. Lo importante es que cuando una estrella pues brillaba en el firmamento de una manera especial y estos sabios creían que esto iba a coincidir con el nacimiento de alguien importante, ellos no tenían duda que se trataba de un rey y de un rey muy especial. Por lo tanto, un poco ese era el significado que la estrella guardaba. Y todo esto se desarrolla bajo el reinado de Herodes el Grande. ¿Quién era este personaje? Herodes el Grande era el gobernador de Judea, de Samaria, y pasó a la historia como un personaje bastante importante. Bastante importante en varios sentidos. Primero, porque llevó a cabo construcciones muy significativas. Posiblemente tendría, no sé, un pequeño sentimiento de megalómano dentro de él. Pero llevó a cabo construcciones muy importantes, entre ellas la reconstrucción del templo de Jerusalén, por eso era el templo del rey Herodes, y también la fortaleza de Masada. No sé si habéis tenido oportunidad de estar allí en las ruinas de Masada, pero es impresionante, impresionante. Esto era obra también de Herodes. Era un rey que se caracterizaba también porque cuando el pueblo pasaba necesidad, él era capaz incluso de vender artículos personales para recaudar dinero y dar de comer a aquellos que pasaban más necesidad. Pero también era un tipo un tanto sanguinario, porque era muy celoso de su reinado. Era muy celoso. Y cuando escuchaba que alguien le pudiera hacer sombra, que alguien pudiera acceder al trono que él estaba, enseguida lo mandaba a asesinar. Y mandó a asesinar a algunos de sus hijos, a algunas de sus esposas, a algún cuñado que otro, es decir, a una cantidad considerable de su familia y otros que no eran familia, pero que pudieran en algún momento entorpecer su reinado. Por lo tanto, era una persona celosa de su reinado. Y fijaos, se ganó la enemistad de muchos fariseos, de muchos líderes religiosos de la época, y tanto es así que él quería asegurarse que en su funeral la gente iba a llorar. Y si no lo iban a hacer por él, él tenía ya ordenado que en su fallecimiento asesinara a unos cuantos nobles para que, si al menos no lloraban por él, lloraran por ellos. Pero al final todo el mundo estaría llorando. Así era Herodes el Grande. Y esto es muy interesante a la hora de entender bien el relato. Cuando, por ejemplo, escuchamos y se turbó toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Iba a nacer alguien que iba a ser un rey. Por lo tanto, él ya veía amenazado su trono. Y Jerusalén era consciente de ello. Y cuando el rey se turba todo el mundo porque dice, aquí va a haber matanza, como después la hubo. Después tenemos también los sacerdotes y los escribas que sirven en el relato pues para ilustrar el lugar donde habrían de nacer. Conocedores de las Escrituras, pero desconfiados por naturaleza. Vemos también en el relato un establo. Los establos eran cuevas que estaban cavadas en las montañas. Si habéis estado en Jerusalén o si lo habéis visto por documentales, es un lugar que se encuentra así entre montañas, entre pequeños montes, ¿verdad? Y es un poco al estilo de Guadix. No sé si también conocéis algo de Guadix, pero allí sabéis que hay casas que están cavadas en la montaña y en invierno son calentitas y en verano son fresquitas. Bueno, pues lo que hacían era cavar sobre las montañas cuevas donde después ahí albergar a los animales. En una de esas cuevas, convertida en establo, nació Jesús. De hecho, a los pocos siglos
de ocurrir el nacimiento de Jesús, ya se trataba de identificar dónde fue la cueva donde nació Jesús y donde después, con el paso de los siglos, se constituyó en ese lugar de peregrinaje, donde a día de hoy todavía van a un lugar en el que uno pues tiene que tener mucha imaginación para de alguna manera ver dibujado ahí ese establo, ¿verdad? Aunque sí que es cierto que está en una cueva. Y lo interesante de aquel lugar en la actualidad es que para acceder a él tienes que acceder por una puerta que sí o sí te tienes que agachar para entrar. Y esto es muy significativo. Y por último, tenemos el matrimonio y el bebé. José, María y Jesús. Esos son los elementos que componen este relato. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos son que esos magos, esos sabios de Oriente, se desplazan siguiendo una estrella para ver, para encontrar a ese rey que había de nacer. Pero, ¿os dais cuenta hacia dónde se dirigen? Hacia un palacio, el palacio de Herodes. Porque si ha de nacer un rey, ¿dónde debe de nacer? En un palacio. Pero aquí que le preguntan a Herodes, y Herodes se mosquea, y lo que hace es llamar a los escribas y los fariseos para que le indiquen qué dicen las profecías acerca del lugar. Y él mismo, Herodes, es el que envía a los sabios a que vayan hacia Belén, para que encuentren allí ese niño que había de nacer. Y que una vez que lo encontrara, que se lo dijeran, porque él también quería ir para llevarle sus presentes, para reconocer su nacimiento. Sabemos que no era la intención, pero esa fue la reacción de Herodes. Convoca a los escribas, fariseos, les pregunta sobre lo que está profetizado y, como digo, él mismo envía a los sabios para que le busquen. Finalmente la estrella les lleva hasta un establo, les lleva ante aquella cueva, un lugar inesperado, donde finalmente estos sabios de Oriente caen rendidos porque consideran que será un gran rey y le ofrecen sus presentes, oro, incienso y mirra, presentes propios para el nacimiento de un rey. Y cuando se disponían a regresar por el mismo camino que habían venido, son avisados por sueños y por revelaciones que para nada cojan ese camino, porque las intenciones de Herodes eran totalmente otras, como después se vería. Al verse burlado, Herodes mandó matar a todos los niños que en aquella época habían nacido en Belén. Belén no era una ciudad grande, era pequeña. Se calcula que posiblemente por aquellas fechas habrían podido nacer a lo mejor unos 20 niños. Pero, ¿os parece un número pequeño? 20 niños asesinados por el celo de un rey que no quería perder su trono. Mirad, de este relato podemos extraer muchísimas lecciones, pero yo en esta mañana, y de forma breve, quisiera compartiros al menos 3 lecciones que podemos extraer. Mirad, los sabios salieron siguiendo una estrella, pero acabaron en un establo. Y esto tiene una gran carga de analogía sobre nuestra vida, porque ¿qué es lo que nos sucede a cada uno de nosotros cuando salimos buscando una estrella, pero acabamos encontrando un establo? Mirad, las estrellas pueden simbolizar nuestros sueños. ¿Quién no ha soñado con un matrimonio feliz y al cabo de unos años se ha encontrado con un divorcio? Creía haberse casado con la persona más maravillosa del mundo, pero se casó con alguien que no esperaba que fuera así y que le llevó a una ruptura, que le llevó previamente a unos conflictos, a unas luchas. A lo largo de estos días yo he recibido noticias de personas que conozco y que han tomado la decisión de separarse, de divorciarse. Y eso duele en el corazón. Salieron buscando una estrella, un matrimonio feliz, dichoso, como estos que a veces nos ponen en Hollywood, pero se encontraron con algo muy distinto. ¿Cuántas veces hemos perseguido la estrella de una familia feliz y unida?
y a lo mejor se ha fraguado una familia de conflicto en la que padres no se pueden ver con los hijos, que han roto y que no se dirigen la palabra durante años. ¿Cuántas veces nuestra estrella era un trabajo en el que proyectábamos todas nuestras ilusiones? Como antes se decía, mi hijo ha encontrado un trabajo para toda la vida. Qué lejos queda eso, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nuestra estrella, nuestro sueño, era la búsqueda de un trabajo en el cual realizarnos, en el cual mostrar nuestras capacidades, a través del cual poder también construir nuestros sueños de una casa, de una estabilidad, de toda una serie de cosas? Pero de pronto, un buen día, el jefe te dice, mira, te quedas en la calle. Estos días recibí uno de estos vídeos que corren por ahí, divertido. Creo que eran del programa este de televisión vasca, Vaya Semanita. Conocéis los actores que son muy cómicos y muy divertidos. Y recrean el anuncio aquel que están en una fábrica y les ha tocado a todos el gordo y están celebrándolo y tal, y llega uno de los trabajadores todo triste. Yo no compré. Sí, lo sabemos, por eso te hemos guardado esto. Entonces cuando lo abre, resulta que era la carta de despido. Y dice, es que como nos hemos hecho ricos, dice, vamos a cerrar la fábrica, así que aquí tienes la carta de despido. Dice, hombre, yo creía que me ibas a dar un décimo. Dice, tú también te has creído lo del anuncio, ¿verdad? Perseguía una estrella y se encontró un establo. Pero ¿cuántas veces, y llevado a un plano de la realidad, esto ha pasado en más de una persona que conocemos, o a lo mejor hemos experimentado en nuestras propias carnes, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido comenzar una etapa en nuestras vidas, rodeado de nuestra familia, pero la realidad ha sido muy distinta? Te ha obligado a marchar a otro país, a otro lugar distinto, donde no tenías pensado tal vez desarrollar tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos planteado la estrella de una vida tranquila y sosegada, pero la enfermedad ha entrado sin permiso, ha dañado o nuestra vida o la vida de un ser querido y nos ha roto por la mitad? ¿Cuántas veces hemos salido detrás de una estrella y hemos acabado en un establo? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en un establo? Mirad, aquí están las 3 grandes lecciones que los sabios de Oriente nos proporcionan en este relato. Los sabios se encontraron, siguiendo una estrella, se encontraron con un establo. ¿Pero qué hicieron allí? Buscaron al rey. Buscaron al rey que habían salido a buscar. No se dejaron llevar por la impresión del lugar. No dijeron, aquí es imposible que nazca un rey. Cuando llegaron al establo, buscaron a Dios, buscaron al rey. Mirad, un creyente sabio busca a Dios no solo en los palacios, no solo en los aspectos que identificamos como bendiciones caídas del cielo, sino un creyente sabio busca también a Dios en los establos de la vida. A Dios no se le escapa de la mano ninguno de esos establos en los que a veces nos vemos abocados. Ni la pérdida del trabajo, ni la ruptura de un matrimonio, ni la enfermedad inoportuna, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando uno se aboca a un establo de esas características, lo primero que debe de hacer es buscar a Dios, porque también en medio del establo puede encontrar a Dios. Por lo tanto, si tú estás en algún establo, en una de esas situaciones de la vida en las cuales caerías en un profundo lamento, te llevaría al pensamiento de decir, Dios se ha olvidado de mí. Es imposible que Dios esté en este lugar. Que este no sea tu pensamiento. Busca a Dios en el establo de tu vida. En las pruebas, en los sucesos en los que uno pondría en duda esa misma presencia de Dios, situaciones de crisis, de enfermedad, ahí es donde uno más necesita buscar y encontrar a Dios. Mirad, esto lo podría haber pensado también José.
me llegó un relato precioso. Es un relato ficticio, pero que muy bien podría haber estado en la mente de José. Estas palabras. Mirad, dice: te esperaba tanto tiempo y por fin aquí estás. ¿Sabes? Estuve a punto de abandonaros cuando tu madre me dijo que estaba embarazada y ni siquiera nos habíamos acostado juntos. Qué lucha interior. Pero Dios habló a mi corazón. Ahora no te dejaría por nada del mundo. Y por supuesto tampoco a tu madre. Cuánto la quiero. Qué cuidadosa y dulce ha sido y qué decidida en salir adelante. Desde antes de nacer y hasta hoy han sido 9 meses de incertidumbres y temores, y después de aquí para allá. Hijo, amenazaban tu vida y nos tuvimos que salir huyendo. Pasé mucho miedo, pero confié en el Señor y Él nos ha protegido y acompañado todo el tiempo. Nunca podía imaginar que Dios tenía preparado tan alto honor para nosotros, ser tus padres, cuidarte y acompañarte en tu destino. En Egipto salimos adelante como pudimos. No fue fácil ser refugiados y contigo tan pequeño. Pasamos miedo, frío, hambre, pero Dios proveyó y hubo manos amorosas que nos acogieron. Y tiempo después volvimos a Israel, no a Belén, a Galilea. Sí, una decisión de última hora. Bueno, pero por fin estás aquí. José también tuvo sus establos. Aquel embarazo que nunca hubiera imaginado, aquella huida a Egipto por salvar la vida de su hijo, de su mujer y la suya propia. ¿Y qué me decís de José? ¿Cuántos establos? La traición de sus hermanos, la cárcel, pero cómo Dios lo usó. ¿Y qué me diríais de Job? ¿Cuántos establos? Pero Dios está también en los establos. La segunda lección que aprendemos es que cuando los sabios se encuentran un establo, ofrecen lo mejor. Ofrecen lo mejor. Y mirad, a veces cuando tenemos unas expectativas grandes y de pronto esas expectativas, ¡pum!, se dan de bruces con un establo, pues nos invita a no dar precisamente lo mejor de nosotros. Cuando de pronto, como os decía antes, nos encontramos en un matrimonio que no era lo que soñábamos, esto nos invita más bien a no dar lo mejor de nosotros, a decir, pues si ella es así, yo voy a comportarme de esta manera también. Esta mañana, mejor dicho, días atrás, cuando pues íbamos a celebrar este culto, ya muchos me decían, vamos a ser muy poquitos, porque es que es un día de muchos compromisos y tal y igual. Tú prepárate un mensaje rapidito, corto de estos y tal. No es que quiera extenderme mucho, pero es significativo y es importante. Cuando te encuentres en un establo, ofrece lo mejor de tu vida. No des las migajas. No des lo que no importa. Date a ti mismo, da la importancia. Lo que distingue a los creyentes maduros es que son capaces de perdonar cuando nadie lo haría. Son aquellos que cargan 1 kilómetro extra con la persona a cuestas. Son los que ponen la otra mejilla. Son los que están dispuestos a dar lo mejor. La tercera y última lección que extraemos es que cuando los magos llegaron al establo, cuando se encuentran con un establo, también están dispuestos a cambiar de dirección. Porque así el Señor se lo hizo ver. Y mirad, a veces en esos establos de la vida, lo que el Señor está esperando es un cambio de rumbo en nuestras vidas. Momentos difíciles, momentos duros, momentos en los cuales no sabes qué hacer con tu vida. Y lo que está esperando Dios es un cambio de dirección. Yo recuerdo que en nuestra experiencia, y hablo de Ima y hablo de mí, cuando estábamos pasando por una etapa un tanto rara de nuestra vida, estuvimos intentando saber qué es lo que Dios quería de nosotros. Y en un momento dado muy puntual, en un culto y a través de un mensaje, el Señor tocó nuestro corazón y produjo un cambio de rumbo en nuestras vidas. ¿Has tenido algún momento en tu vida en el que has sentido de parte de Dios que tu vida tenía que pegar un cambio? No te acobardes.
Cuando el Señor pide un cambio de dirección en tu vida, es porque tiene algo preparado para ti mejor de lo que tú imaginas. Por lo tanto, estas 3 lecciones creo que son importantes para todos y cada uno de nosotros. ¿Estás ante algún establo? ¿Conoces a alguien que esté ante algún establo? Ya sabes, busca a Dios en medio de ello. Ofrécele lo mejor que tengas. Y si el Señor espera de ti un cambio de dirección, no tengas miedo en tomar un cambio de rumbo, porque el Señor estará contigo. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude y que podamos extraer estas grandes lecciones de este relato de Belén.